Nacido para ser un líder, un ser que le otorgaría la libertad a toda una especie. Ese fue el camino de César, un camino que se construyó y se desarrolló de manera excelente. La trilogía del planeta de los simios nos muestra un mundo que ha sido dominado por simios, una especie que gracias a unos experimentos creados por los humanos, logran tener inteligencia, esa inteligencia de autonomía que tanto nos hace sobresalir a los humanos. Esta droga, por el contrario, causa un efecto diferente en los humanos. En primera instancia los mata poco a poco, acabando así con gran parte de la población de la humanidad, pero que luego termina mutando, haciendo que ahora los humanos pasen a convertirse en salvajes, seres que pierden la capacidad de comunicarse, y que a medida pasa el tiempo van volviendo sus instintos más primitivos. En esta última película de la trilogía se nos presenta también un conflicto de ideologías y de perspectivas, así como lo vimos en las anteriores películas a las cuales ya le hice un video al respecto, que si no lo has visto te invito a que le eches un vistazo. El conflicto entre humanos y simios se genera por culpa de las perspectivas, ya que si tomamos cualquier lado en esta guerra, entendemos al 100% los motivos de cada uno. Así como venía analizando el camino de César en las anteriores películas, con esta seguimos haciendo lo mismo. Aquí se nos presenta una faceta nueva de César, una faceta que aunque ya se había notado anteriormente, en esta película se explora mucho más. Y es que toda la construcción que vimos de César para convertirse en un líder fue maravillosa. Pasamos de un César completamente inocente y que se sentía perdido por no encajar ni con los humanos ni con los de su especie, a ver a un César completamente dispuesto a irse a una guerra con toda la humanidad, con tal de que su familia estuviese a salvo. Y así es como arranca esta película, mostrándonos todas las consecuencias de las anteriores dos películas. Vemos cómo se han estado realizando operativos por parte del ejército para ir erradicando poco a poco a los simios, y aunque en principio pareciese como si los estuvieran acorralando, vemos también cómo los simios responden, siguen resistiendo y defendiéndose contra esos ataques, logrando incluso capturar a unos pocos soldados que quedaron vivos. Y aquí es donde entra el personaje con más estilo y presencia de todos. César llega a confrontar a estos soldados, haciendo preguntas para poder sacar la mayor información, pero así como ya se nos había presentado anteriormente su ideología, César los deja libres para que den un mensaje de tregua, para que sus superiores entendiesen que ellos no buscan la guerra sino la paz, porque para César buscar la paz es lo más importante, porque siente que es la única forma en la que puede proteger a los suyos, aunque esta ideología estaría a punto de cambiar. Algo que le faltaba experimentar a César en todo su recorrido como líder era la pérdida de un familiar cercano. Claramente había perdido amigos cercanos, pero nunca a un hijo o a un hermano, y desafortunadamente no pasaría mucho para que lo viviera por primera vez. Resulta que entre los que habían capturado estaba un gorila, uno de los seguidores de Koba, que estaban en contra de la ideología de César. Este convence a Winter, un gorila albino del grupo de César que estaba escoltándolo, de que si le decía dónde era que se escondía César, él le prometía que el coronel le perdonaría la vida. Como Winter estaba asustado por todas las muertes que había presenciado, cede ante esta oferta y vende a César, con la terrible consecuencia que tanto la esposa como el hijo mayor de César serían asesinados por el coronel. Y aquí es donde esta película toma un giro completamente diferente. Como habíamos visto en la segunda película, en donde se nos muestra este conflicto entre César y Koba, donde César no pudo entender el odio que sentía Koba por los humanos, y en donde Koba no entendía el amor que sentía César por ellos, que aclaro, Koba para mi opinión se llevó por completo la segunda película, porque el debate que genera siempre con sus comentarios nos hace sentir muchas veces que quien está equivocado es César. Acá César pudo entender por primera vez el odio y la rabia que Koba sentía hacia los humanos, y es que es entendible. Era muy fácil para César hablar de paz y de cooperar con los humanos cuando él no había experimentado mucha maldad por parte de ellos. En la mayor parte de su vida se vio rodeado por humanos que lo trataron bien, y donde el daño que le hicieron los pocos que lo lastimaron tampoco fue más allá, mientras que por otro lado tenemos a Koba, quien sí la pasó mal. Todo el daño que sufrió durante toda su vida fue causado por los humanos. No conoce nada bueno de ellos, y hasta el último momento, antes de ser liberado por César, estaba siendo utilizado por ellos. Por eso cuando Koba le dice a César, esto es trabajo humano, haciendo referencia a cuando César le dice que los deje hacer su trabajo humano y ya, Koba se señala todas las cicatrices que los humanos le habían realizado con su trabajo humano. Esa frase es muy buena, porque tiene razón. Así como César ha visto que hay trabajo humano que no es malo y que no afecta a nadie, así también por el otro lado tenemos a Koba, quien ha visto lo que el trabajo humano puede generar. Entonces César podía seguir intentando llevar la paz con los humanos, incluso después de tantas muertes y de tanto sufrimiento, porque aún así tenía algo de esperanza, pero esta esperanza le fue arrebatada con la muerte de su esposa e hijo, y aquí su mirada cambia completamente. Pasa de ser un ser tranquilo pero decidido, a ser alguien que lo único que tiene en su mirada es venganza, una mirada muy parecida a la de Koba. Con su mirada cambiada arranca el último camino de César, uno que estaría rodeado de odio. Su misión ahora no es el de salvar a su familia, ni de proteger a los suyos. Solo quiere vengarse de aquel que mató a su familia, algo que le había reprochado a Koba, cuando le decía que él ponía sus motivos personales por encima de la familia, y ahora él está haciendo lo mismo, algo que estaría constantemente en su cabeza a lo largo de su camino. Así que junto con otros 3 de sus amigos emprende su viaje, dejando a su gente a la deriva, dejándolo sin un líder, algo de lo cual se arrepentiría más adelante. En el camino se encuentra con un hombre que estaba recogiendo madera,
quien apenas vio a los simios no dudó en dispararles, pero antes de siquiera poder agarrar el arma, César ya había acabado con él, con una mirada como si lo estuviese disfrutando. Mientras inspecciona la casa se encuentra con una niña que claramente no se podía quedar sola porque estaba enferma, pero a César no le importó. No fue sino porque uno de sus amigos la trajo con ellos que ella se unió al grupo, porque si fuese por César, él la hubiera dejado allí. Más adelante se consiguen con otro simio. Este es un tanto raro ya que no se puede comunicar por señas, y a duras penas logra comunicarse verbalmente. Este simio añade un poco más de contexto de cómo fue todo el cambio que sufrieron los simios, ya que aunque esta medicina les brinda inteligencia, sin alguien que los educase, como fue el caso de César, esta inteligencia no serviría para nada. Él nos explica que lo poco que sabe lo aprendió imitando a los humanos, los cuales él veía mientras era parte de un zoológico. Él también estuvo donde el coronel que mató a la familia de César, así que decide ayudarlo a llegar a donde él, aunque siempre muy temeroso porque sabe también lo malos que son. En el proceso se van encontrando con unos soldados que tienen un uniforme diferente al uniforme que usaban los soldados que los atacaron. Y no solo eso, luego ven como unos soldados se habían matado entre sí porque estaban contagiados de la peste de los simios, algo que asombra a César ya que el lema que él siempre propuso fue simio no mata simio, y simios unidos, simios fuertes. Y ver cómo los humanos se matan unos entre otros los deja sorprendido. Por unas discusiones se separa de sus amigos, yendo solo a por el coronel. Cuando llega a la base, el coronel se percató cómo tenían exhibidos los cuerpos de simios de su grupo, donde se entera también cómo los tenían trabajando a la fuerza. Esa libertad que tanto le costó conseguir para los de su especie, había sido arrebatada una vez más por los humanos. Por la espalda es atacado y llevado donde el coronel, quien le explica un poco de sus motivos y las razones detrás de todo. Aquí lo encierran en una jaula en donde se da cuenta que todo su clan había sido atrapado. Ese clan que había dejado sin líder había sido acorralado y derrumbado por los soldados. Aquí cambia otra vez sus motivos. Al saber que su familia está otra vez en peligro, lo único que piensa es en cómo sacarlos. Y cuando ve cómo los está maltratando, no puede más y grita que paren. Un grito que motiva a los otros simios a rebelarse. Y este es un punto importante de César. Y es que son estos momentos que nos deja saber el gran personaje que es, porque no importa en qué situación esté, ya sea mala o buena, siempre sale a relucir su liderazgo. Aquí todos los simios estaban derrotados, se habían rendido ante los soldados, y no fue sino hasta que su líder volvió a alzar la voz que todos cambiaron por completo sus miradas. Y es que esto es algo que solo un verdadero líder puede generar. Y es que seamos honestos, no hay nadie más que haya podido crear semejante rebelión aparte de César. Desafortunadamente su ímpetu y liderazgo se queda corto frente a las armas de los soldados. Aquí proceden a ayudarlo con el coronel, quien se da cuenta que las capacidades mentales de César están a otro nivel. Acá le explica a César todo lo de la enfermedad de los humanos, el cómo los convierte otra vez en inútiles y el cómo esto haría inevitable el hecho de que los simios tomaran el control del mundo, ya que ahora son ellos quienes tienen la inteligencia y claramente tienen una superioridad física enorme. También le cuenta que por salvar a la humanidad fue capaz de matar a su propio hijo, ya que éste poseía la enfermedad. Así ya le queda bastante claro a César que con esta persona no puede llegar a ningún acuerdo. Aquí ya entramos a la última parte de la película, que se resume en César liberando a todos con la ayuda de sus amigos y la niña. Cuando ya salva a toda su gente, su venganza vuelve, y otra vez, en vez de escapar con su gente, decide una vez más dejarse llevar por su odio y aceptar que terminó convirtiéndose en Koba. Cuando llegó a donde el coronel se dio cuenta de que había contagiado la enfermedad a causa de un muñeco que había tocado Nova, y cuando el coronel le suplicó como pudo que lo matara, César no lo hizo, y dejó que el coronel acabase consigo mismo. Aquí termina de escapar no sin antes ser atravesado por una flecha que lo dejó bastante herido. Explota todo el lugar y termina muriendo frente al amanecer. Ese amanecer que una vez lo vio crecer, ahora le estaría dando el último adiós. Y así termina esta maravillosa película. Ahora, ¿qué tal estuvo? La verdad le doy un 8 de 10. Me pareció increíble. Nos mostró una última faceta que nos faltaba ver de nuestro protagonista, y era ver cómo manejaba esta parte negativa que todos tenemos, y creo que se realizó de una muy buena manera, usando la muerte de su hijo y su esposa. El ideal que tenía el coronel me pareció también muy bien construido. Siento que si nos ponemos en sus zapatos, es completamente entendible todo lo que hizo. Él al fin y al cabo quería sobrevivir, tanto él como su especie, lo mismo que quería César. Solo que la solución que él tenía era mucho más drástica que la de César. Y al ser César el protagonista de esta película, hace que él se vea como el malo. Pero si lo miramos bien, la verdad no estaba tan equivocado. Algo que me sobró de esta película fue lo de la batalla entre humanos. Fue bastante innecesaria y al final pues no tuvo nada de importancia. Entonces no sé por qué se hizo así. Pensé también que en verdad sí habría una guerra entre humanos y monos, porque con esa sensación fue lo que me dejó la segunda película. Pero aún así, el camino que tomaron con el tema de la venganza, la corrupción mental de los ideales de César me gustó mucho. Iba a hablar sobre la última que salió de esta saga, pero la verdad no me gustó mucho, y se siente tan desconectada de esta saga que no sé si valga la pena hablar de ella. Aunque si quieres que le haga un video, déjamelo saber en los comentarios. Y hasta acá llega el video de hoy. Espero que te haya gustado. Esta trilogía me parece perfecta. Se siente como un conjunto, no como muchas sagas que he visto donde se les hace imposible hacer que todo se sienta compacto, pero esta sí lo supo hacer de una buena manera.
Hay una evolución en los personajes, tanto principales como secundarios, y los diferentes conflictos ideológicos que se plantean me parecen increíbles. Así que déjame saber en los comentarios qué más te gustaría que hablase en los siguientes videos. Suscríbete si no lo has hecho, y nos vemos en el siguiente video. Bye.